Buenas tardes, mi nombre es Lucía Velasco y estamos en una nueva entrega de El mundo a través de la historia con el ciclo El origen de la democracia en Atenas Antigua, parte 3. El día de hoy hablaré sobre el último rey, la aristocracia, Silón y Dracón. Las principales familias desplazaron al rey nombrando 3 magistrados elegidos colectivamente. Estos magistrados recibieron el nombre de arcontes. Tenemos el arconte epónimo, que se encargaba de asuntos públicos, el basileus, que se encargaba de asuntos religiosos, y el polemarco, que se encargaba de asuntos militares. Inicialmente estos cargos fueron vitalicios, luego se redujeron a 10 años y finalmente quedaron en un año de ejercicio de cada uno de ellos. Posteriormente al nombramiento de estos 3 arcontes, se agregaron 6 más llamados tesmótetas, cuya función era fijar las normas de los juicios que presidían, es decir, legisladores, lo que hoy en día conocemos como los senadores y los representantes. Otra de las instituciones muy importantes de la aristocracia eran los eupatrias, asamblea de donde se nombraban los arcontes, y el areópago, asamblea de exarcontes que cumplían con la función de ser consejeros y de interpretar leyes, lo que hoy en día conocemos con el nombre de jueces. Esto en cuanto a instituciones políticas. Las instituciones sociales eran la familia, la estirpe, la fratria y la tribu. Las podemos considerar como estas muñequitas rusas, las matriuscas, en donde podemos guardar una dentro de la otra. La más básica de todas es la familia y se va aumentando hasta llegar a la tribu. De manera tal que en algún momento habían cuatro tribus eran las más importantes. De ahí radicaba la importancia del ciudadano. Si no pertenecía a una tribu, no podía ser ciudadano, no se ganaba ese privilegio. Y en épocas de guerra, las tribus daban dinero y hombres al jefe que lo requiriera. Cuenta la leyenda que Codro se sacrificó por la ciudad de Atenas del intento de invasión dorio. Estos consultaron el oráculo de Delfos y el oráculo les dijo que solo lograrían apoderarse de Atenas si mantenían a su rey con vida. Codro, al enterarse de este oráculo, decide sacrificarse y se disfraza de campesino, pasa al campamento de los dorios y ellos, al no reconocerlo como rey, lo asesinan y se quedan los dorios sin la posibilidad de gobernar Atenas. Esto cuenta la leyenda y este es el imaginario de los aristócratas para acabar con la monarquía y pasar a la figura de los 3 arcontes o de los 3 magistrados, quienes eran los únicos funcionarios públicos. Cuando Codro es asesinado, consideran los atenienses que van a acabar con la monarquía porque ningún hombre va a tener las calidades que tuvo Codro de valentía, patriotismo y de magnanimidad, de ofrecer su vida para salvar la polis. Silón fue un personaje que quiso llegar al poder de Atenas a través de la tiranía en el 622 a.C. Él gozaba de la popularidad del pueblo porque había participado en unas olimpiadas, las del 645 a.C., y había ganado. Él también fue al oráculo de Delfos. En esa época era muy común recurrir al oráculo para que éste
le informara a la persona consultante sobre su destino. Lo que le dijo el oráculo en su momento es que él iba a ser una persona muy importante y reconocida en su tiempo. Su suegro, Tirano de Mégara, le insistió a él en hacerse a la tiranía y gobernar Atenas. Él en algún momento le hizo caso y la oportunidad que encontraron fue en unas fiestas en honor a Zeus. Él, Silón y sus hombres se tomaron la Acrópolis, pero los ciudadanos del momento no vieron con buenos ojos el gobierno de Silón y lo que hicieron fue sitiar la Acrópolis, no permitir el ingreso ni la salida de nada, de manera tal que Silón tuvo que entregarse. Negoció la salida suya y de sus hombres, acogiéndose al favor de la diosa Atenea. Él pensó que acogiéndose a la diosa le iban a considerar y salvar la vida, pero no fue así. Megacles, arconte del momento, asesina a quienes se escondieron en el templo de la diosa y lapidan al resto. Durante mucho tiempo se creyó que esto era una leyenda, al igual que la leyenda de Codro. Pero en el 2016 se encontró una fosa común con muchos restos, con muchos esqueletos de hombres maduros, bien alimentados, acuerpados, y por las pruebas de carbono 14 se deduce que pertenecieron a la época de Silón, cosa que confirma que no fue una cuestión de leyenda, sino que esto lo convierte en un dato histórico. Por otro lado, tenemos a Dracón y su código. Él hizo unas reformas muy importantes y pasó del derecho consuetudinario, es decir, al derecho de tradición oral, de costumbres, a pasar por escrito esas leyes y darlas a conocer al pueblo. Ya en los tiempos de Hammurabi, 20 siglos antes de Cristo aproximadamente, tenemos noticia del primer código, pero este código se escribe, se encuentran en unas tablillas, pero no para que el pueblo las conociera, sino para tener en cuenta las cuestiones de finanzas del imperio y de gobierno. Mientras que Codro sí fija estas normas en diferentes puntos de la Acrópolis, de manera tal que los ciudadanos se vieron forzados a aprender a leer para no dejarse engañar de otros que sí sabían lo que decían las normas y pudieran engañar al pueblo. Las disposiciones penales entonces quedaron ahora por escrito, y al estar por escrito se evitaban las arbitrariedades de los arcontes y de los aristócratas. En estas se distingue el homicidio doloso del no intencional, y cada uno de ellos como eran diferentes casos, fue enviado a diferentes juzgados. La Dracón y sus normas fueron muy célebres por la dureza de ellas. Muchas faltas leves fueron castigadas hasta con pena de muerte. Sustituyó la venganza de sangre a manos de la familia de la víctima por la jurisdicción de los tribunales de la polis. Estas normas y todas las que Dracón en su momento puso por escrito fueron reformas que respondían a los reclamos de la clase popular que se sentía en desventaja con el enorme poder de los eupátridas. En resumen, podemos decir 3 cosas. La primera, que el paso de la monarquía a la aristocracia
fue muy importante, porque el poder centrado en una sola persona se amplió en principio a 3 arcontes y luego a 9. En otras palabras, se descentralizó el poder. Segunda, que la tiranía de Silón no fue aceptada por el mismo pueblo que se opuso a su surgimiento, ni por el arconte Megacles, quien tomó medidas drásticas. Y la tercera, que Dracón, célebre por poner por escrito las leyes de Atenas, incentivó la alfabetización de los ciudadanos, y que a pesar de la dureza de éstas, ayudó a que la clase popular no sufriera tantas arbitrariedades por parte de los eupátridas. Gracias. Espero que esta información haya sido útil, importante y de su agrado. No deje de darle like si le gustó.